Bueno, en este caso que ya tenemos una representación planimétrica adecuada para el proyecto, pero básicamente vamos a transformarla con una orientación específica, pues nos vamos a centrar en las opciones eh, más de override, no de Visibility Graphics, sino de override que son específicas para esta vista. Lo primero que vamos a hacer es limpiarlo de aquellos elementos que no nos interesa, como por ejemplo este esquema de color. Basta con irnos a a la pestaña y decirle que en esquema de color no me ponga ninguno. Aplicar OK, ¿sí? Ya no aparece el color. Sin embargo, miren que aparecen estas líneas en X que son los rooms que empiezan a, a intervenir en el proyecto. Pues vamos a seleccionarlo, le decimos clic derecho y le decimos que lo vamos a ocultar en la vista por todas las categorías. Esto me permite que todos los elementos desaparezcan. Lo mismo vamos a hacer con las vistas en alzado, clic derecho, hidden view, todas las categorías. Así desaparecen todas las vistas. Aquí miren que ya se ve bastante limpio nuestro proyecto. Una opción interesante que tenemos, ya lo había hecho acá, pero voy a deshacerlo. Miren que las secciones de los, de los cortes son unas líneas continuas que atraviesan todo el dibujo y a veces esto me genera líneas que me impide visualizar muy bien cómo está la estructura del proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la línea de corte, nos acercamos a este simbolito y al hacerle clic él nos permite determinar cómo se va a cortar. Entonces me muestra una línea de corte que debe atravesar la primera porción del edificio y una línea que atraviesa la parte posterior, pero entonces me deja limpio todo el proyecto. Lo mismo podríamos hacer con esta línea de vertical. Mucho cuidado que aquí posiblemente haya dos cortes, entonces no le puedo funcionar a la primera, tendríamos que eliminar uno de ellos. Aquí al hacerle corte ya yo introduzco en la primera línea del edificio, esta la saco un poco y esta lo que me está anunciando es que es un corte escalonado, ¿sí? Entonces en este caso pues no voy a permitir que salga por todo el proyecto y hasta esta primera parte o hasta esta que corte el edificio como tal, ¿sí? Ya tengo una mejor apariencia. Las líneas de estructurales pues podríamos optar por quitarlas o no, pero hay una opción bien interesante que nos permite dejarlas, pero que sin que estorben mucho, y es seleccionamos y aquí en la edición del tipo ya me permite modificar la apariencia. En este caso vamos a duplicar para no dañar el original y le decimos bueno, modificado modificado para que entonces me permite que en el segmento central yo le pueda decir que lo voy a configurar de acuerdo a lo que yo quiero. Puedo decir el espesor, en este caso uno es el espesor más delgado, pero puedo elegir una línea un poco más clara, el segmento del sector del centro y en la parte final voy a trabajar también con un no tan oscuro, con un color más suave. El símbolo pues lo dejamos por defecto, OK. Y aquí ya tenemos que, bueno, nos tocaría pasar toda nuestra toda nuestra grilla, todos nuestros ejes a ese nuevo tipo de grilla de representación que acabamos de realizar, ¿sí? De esta manera ya sí
se activa en todos los elementos. Entonces siguen apareciendo allí, pero no me intervienen tanto en el proyecto, aunque aquí todavía aparecen un poco. Podríamos inclusive cambiarlos para que sean más suaves. Lo editamos y esto lo podemos hacer un poquito más claro, y lo mismo este, ¿sí? Ya aparecen de una manera muy sutil. En la línea de corte también es importante dejarla, sobre todo si vamos a tener referencias en los proyectos, pero en este caso está muy fuerte. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo y decirle que en las opciones gráficas por categoría, pues que va a ser halftone, va a estar suavizado, ¿sí? Así mire que ya tengo la planta arquitectónica muy destacada. Todavía veo elementos que parecen que me dificultan. Uno de ellos es todo este tema del mobiliario. Lo voy a seleccionar, luego clic derecho, view por categoría. Igualmente le voy a decir, sin variar muchas cosas, le voy a decir que va a estar halftone, entonces va a estar allí suavizado. Lo mismo estos muebles que tenemos aquí, clic derecho, overview por categoría, clicar OK. Aquí ya está suavizado y ya todo el mobiliario aparece de un gris tenue que se va desvaneciendo. Queda entonces, por ejemplo, las puertas. También quiero hacer una modificación a las puertas para que se limpien un poco y no me cierren los espacios. O yo lo que podría hacer es, por ejemplo, quitarle el barrido a la puerta como tal, ¿sí? Clic derecho, Overview Graphics, por categoría, a ver qué opciones me da. Siendo una puerta, pues no me da la opción de modificarla. Sin embargo, por las opciones de Visibility Graphics, si puedo ir a las puertas y decirle que los elementos Elevation Swing o Panel Plan Swing, no, Elevation Swing o Plan Swing, no los muestre, ¿sí? Ok, entonces ya tengo aquí, son los, los paneles de las puertas, que la verdad es que tampoco me aportan mucho. Antes me dificultan. Lo que podría hacer más bien es esta puerta, decirle que por categoría la voy a poner halftone igualmente, ¿sí? Para que aparezca suavizado o con el ala. Ya ustedes decidirán qué es lo mejor para su representación. En cuanto a los muros, sí vamos a hacer una transformación importante. En este caso, un gráfico por categoría, o sea, todos los muros, le vamos a decir que cuando estén la línea de corte sean de un color específico, negro, ¿sí? Y además que tengan un patrón sólido, y su espesor, esto se refiere a la línea, ¿cierto? Y su espesor va a ser un espesor 4. Y lo mismo, el patrón cuando esté cortado, ¿sí? Va a ser sólido y negro. O lo podríamos colocar un gris oscuro, ¿sí? Para que no quede
plano y sin un background visible, ¿sí? Si no, vamos a tener solo el sólido. Aplicar, ok, ¿sí? Ya, entonces el proyecto emerge completamente de lo que teníamos allí, pero sigue sin aparecer. Vamos a trabajarlo en la escala que es. Yo creo que es apropiado la escala 1 en 100, ¿sí? Aquí todavía estoy viendo algunos elementos de achurados. Definitivamente parece que por categoría lo que vamos a hacer es que va a ser completamente sólido y negro para que se destaque por encima de cualquier elemento de allí. Aquí se me había movido, se me había montado. Aquí ya aparece entonces mi proyecto de una manera más simplificado. Que tendría que hacer es ponerle los nombres a los espacios para trabajar. Que hay una columna muy importante que por categoría también vamos a decir que en el corte, la línea de corte va a ser sólida, va a ser negra y va a tener un buen espesor porque es una columna. Y lo mismo el patrón va a ser relleno y va a ser negro. Y no vamos a tener un background de los materiales, ¿sí? Este es un elemento sólido que aparece en el centro del objeto. Aquí hay algunos elementos, claro, como el curting system es un elemento de muro, quedó completamente relleno el panel. Vamos a mirar si por las opciones de Civil Graphic, los paneles del el curting panel, por ejemplo, no vamos a visualizar el panel, ¿sí? Y esto me da la idea de que aquí tenemos una vidriera, ¿sí? Pero no necesariamente tenemos un espacio tan cerrado como el que estamos visualizando en este punto. Aquí estos son una ventana, tiene una línea muy gruesa. Aquí hay varios elementos de la ventana que aparecen muy grueso. Le podemos quitar el, la opción de mostrar el espesor de línea, ¿sí? Activarlo o desactivarlo. En este caso al desactivarlo pues ya tengo una vista más suave. Y por último vamos a ver cómo mejoramos esta ventana activando las opciones, pero por Visibility Graphic en las ventanas vemos a ver que los frames y de motion y el vidrio, vamos a apagar los vidrios, ¿sí? Era el panel del vidrio el que estaba haciendo muy fuerte, era el que nos estaba modificando estas ventanas. Entonces ya aquí ya sí entendemos que hay un gran ventanal y un muro, ¿cierto? Que contiene todo este espacio. Aquí entonces podríamos optar por la superficie del piso de este elemento floor, timber suspended floor. Vamos a overview graphic por categoría,
por elemento el patrón, superficie, que sea un poco transparente. Vamos a apagar cut pattern, superficie, que vamos a decirle que no sea, que los patrones no sean visibles, ¿sí? Y entonces aquí ya quitamos ese achurado que pronto aportaba más elementos de lo necesario. Así tendremos una planta arquitectónica muy apropiada para una presentación de revista.